presencia y que queremos más y más de ti, Señor. Gracias por habernos permitido, Dios de los cielos, Señor, en tus misericordias, Señor, renovar esta mañana preciosa, Dios, que nos habla de ti, papá. Gracias, Señor, porque nos permitiste también, Dios de los cielos, el día de ayer, venir a tu presencia, Dios, glorificarte, Señor, y estar convencido, Señor, de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, porque sabemos, Rey Dios de los cielos, que tu Santo Espíritu está en medio de nosotros. Queremos clamarte, Señor de los cielos, pidiéndote que sigas sosteniendo, Padre precioso, nuestra nación, nuestro país, nuestra ciudad, Señor Jesús. Oro por cada ciudad, Señor, alrededor nuestra, Dios, y especialmente quiero orarte, Señor, por Buenaventura, Dios, por las ciudades del Cauca, Dios, que se han venido viendo afectadas, Señor, por tantas circunstancias y tantas situaciones, Padre precioso. Queremos decirte, Rey de los cielos, Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad al habernos guardado, papá, y porque sabemos, Señor, que tú estás al tanto de cada situación. Oro hoy, Padre amado, entronándote como nuestro único Rey, Señor, como nuestro Hacedor, Padre precioso, Dios, como el Dios que tiene el control de todas las cosas, Padre precioso. Gracias, Señor, por esta mañana. Te la entregamos, papá. Queremos que hables a nuestro oído, Dios. Queremos que, Padre amado, Señor, tu palabra sea guía y dirección a nuestras vidas, Señor Jesús, en esta mañana. Y te pedimos, Rey, Señor, que tú sigas alineando cada área de nuestra vida, Señor. Oro creyendo, Dios de los cielos, que tú tienes el control de nuestra relación íntima y personal contigo, Dios. Y oramos pidiéndote, Señor, que esa relación personal, vertical, Señor, pueda ser ejecutada y puesta en marcha y vivida cada día de una manera horizontal con otros, Dios. Llévanos a discernirlo, a entenderlo. Oro por mis hermanos, Señor, que están pasando una situación difícil, en una clínica, en una convalecencia, en situaciones, Padre Precioso, tal vez y especialmente te oro por ello, por personas que han estado padeciendo circunstancias de salud, especialmente siervos tuyos, Señor, que han estado allí fieles, inconmovibles, Dios, a pesar del dolor, la pérdida y de tantas circunstancias y tantas situaciones, Padre Precioso. Oro por bebés, Señor, que han nacido batallando, Dios de los cielos, su vida. Oro porque, Padre Precioso, seas tú obrando en la vida, Dios de los cielos, Señor, de bebés que están en este momento en una unidad de cuidados intensivos, Señor, de personas que están padeciendo, Dios de los cielos, Señor, problemas respiratorios, y es mi oración, Señor, que tu soplo de vida esté sobre ellos, Padre Santo. Te propongo, Señor, que seas tú entronado en este tiempo devocional, Señor, presencia sea mucho más con nosotros, de los limpia nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Hoy venimos con arrepentimiento también a decirte, Señor, perdona, Dios de los cielos, Señor, nuestro pecado, nuestra ofensa, Señor, y séllanos nuevamente, Dios de los cielos, llenándonos con tu Santo Espíritu, trayendo dirección. Te pedimos sabiduría, Padre Santo, y bendice nuestras vidas, Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, y creemos, Padre precioso, las tinieblas están vencidas en Jesús, Señor, y no tienen poder ni autoridad sobre nuestro propósito, nuestra vida y nuestra vida en los cielos. Y que esta palabra sea para convicción a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo ha estado? ¿Bien? Yo cuadro aquí una cosita y listo. Bueno. Entonces, vamos a estos que se conectan allí en YouTube, Instagram, Facebook, todas las demás plataformas. Déjeme yo termino del sonido para que nos vamos bien y medianamente me escuchen bien. Bueno, déjenme saber también si me están escuchando bien allí. Creo que sí, creo que estamos bien. ¿Listo? Perfecto. Bueno, gracias a todos los que están ahí conectados, bueno, en cada plataforma. Listo. Quiero compartirles algo muy especial que me regalaba el Señor esta mañana o tal vez desde ayer, un poco meditando en el devocional del día de hoy y qué día correspondía al día de hoy. Y llegamos a un día muy especial porque es el día del acuerdo, ¿sí? El día de cómo nosotros vamos a usar esta
llave poderosa, porque definitivamente es una herramienta, el acuerdo es una herramienta muy poderosa. Y oraba ahora, creo, en el Espíritu definitivamente, entendiendo que hay cosas verticales que nosotros hablamos con Dios, oramos con Dios, y creo que todos los que buscamos a Dios de cierta manera, tenemos una relación con la persona de Jesús, queremos ir y bajar como la oración del Padre nos enseñaba, bajar de lo que hay en el cielo aquí a la tierra, y que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Y eso suena muy especial, eh, y puede sonar hasta bonito, pero el problema de lo vertical es la práctica horizontal. El problema de todo lo vertical es que yo puedo recibir de Dios, aprender de Dios, leer la palabra de Dios, ver los ejemplos de la palabra de Dios, pero la dificultad más grande que se me puede colocar es la práctica horizontal. Por eso creo que apunta al gran mandamiento cuando Dios dice, por encima de todo no tengas otros dioses y ponme a mí primero. Y ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento se parece al primero. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso me hizo recordar las palabras del profeta Amós en Amós 3:3. Hace algunos días lo leíamos en Experiencia Bíblica en Comunidad. ¿Sí? Esa es la oportunidad para invitarte a que vayas a cualquiera de nuestros grupos. Un miércoles en la noche puedes ir a cualquiera de los 19, 20 grupos que ya hay en Cali, regados por toda Cali, donde compartimos, comemos, nos reímos, lloramos, a partir de la palabra de Dios. Entonces el profeta Amós hacía una exhortación, una pregunta, está exhortando al pueblo, y es una pregunta muy especial. Dice, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? ¿Tú qué crees? Responde ahí la pregunta. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Definitivamente creemos que no. Creemos que es muy difícil caminar con personas a las que amamos aún, con instituciones, con proyectos, sin ponernos de acuerdo. ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? No, porque el acuerdo es una cualidad, una práctica fundamental y central a poder amar a otros, ¿sí? También después de amar a Dios, amar a otros. Veía en la palabra, de hecho, el primer desacuerdo bíblico, de cierta manera, está entre Adán y Eva, porque aunque aparentemente estaban en acuerdo, realmente después Adán termina diciendo, no, la mujer que me diste, y se genera el primer desacuerdo. Ahí se generan tres desacuerdos importantes. El primero, el desacuerdo del hombre con Dios para orar por fuera de la voluntad de Dios. El segundo, el desacuerdo del hombre con sus relaciones con las demás personas. Y el tercero, el desacuerdo del hombre con la naturaleza. ¿Sí? La falta de comprensión de cómo acordamos esto. Y trataba de mirar otros desacuerdos bíblicos. Después vemos un desacuerdo que produce muerte, porque el desacuerdo puede producir muerte. ¿Sí? Santiago dice, ¿de dónde provienen las guerras? Viene de lo que hay interno, porque no estamos en acuerdo, ¿sí? Y es Caín y Abel que de cierta manera, en un desacuerdo de Caín en la forma de orar de su hermano, lo mata, ¿sí? Primer desacuerdo. El desacuerdo también veía, pues como lo afirmaba, produce guerras. Recordaba a Abraham y a Sara, pero a Isaac y a Ismael, dos hijos distantes. Y el desacuerdo produce división en el futuro, porque ese mismo desacuerdo causó que después Jacob y Esaú tuvieran una división muy grande, ¿sí? Entonces, creo que el acuerdo es importante y necesitamos vivir en acuerdo. De hecho, la invitación de la palabra de Dios es precisamente esto. Mateo 18, la palabra dice lo siguiente, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo, Dios concede, ¿sí? Esa petición que está de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y este pasaje tiene mucha discusión, porque algunos estudiosos pueden referir que el contexto del mismo puede apuntar a otra situación, pero cuando tú lo lees literalmente, la palabra, me encanta esto que aprendíamos en nuestras clases de hermenéutica con el pastor Esteban, y es, a veces la palabra dice lo que dice, y no tiene más explicación, y Dios y mira versiones, de hecho tú comparas versiones y no hay muy relevantes en la forma de expresar algo. Y una de esas cosas
que no es relevante para expresar es precisamente esto, ¿sí? Cuando dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, pero dice además, o sea, hay algo más allí. Son conectores de la palabra que me deberían poder llevar un poco a hacer un zoom. Cuando dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y esto más allá de solo una declaración, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Una declaración que se podría convertir en un cliché, tiene que ver mucho precisamente con hacer la voluntad de Dios, porque la oración del Padre en nosotros tu voluntad, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo en la tierra como en el cielo es ponernos en acuerdo que lo que pase aquí en la tierra es porque pasa en el cielo. Y es lo que tú oras, es lo que pasa cuando tú oras diciendo, venga a nosotros tu reino, venga a mi vida tu reino, Señor, porque definitivamente estoy conectándolo. Y esto me llevaba entonces a sacar una conclusión de 4.5 niveles de acuerdo en los que nosotros no deberíamos tener duda y deberíamos poder estar allí conectados en ello. Y me gustaría que tú lo colocaras ahí, y si quieres responder o contarnos un poco sobre eso, alguna otra palabra adicional, sería chévere para que lo estemos allí interactuando, ¿vale? El primer nivel de acuerdo en el cual tú tienes que estar claro es el nivel de acuerdo con Dios. O sea, Amós 3:3 dice, pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo. Es muy difícil que yo pueda caminar con Dios, ¿sí? Sin ponerme de acuerdo con Él. ¿Y qué es ponerme de acuerdo con Dios? Es ponerme de acuerdo precisamente con su voluntad, con su palabra. Porque si yo quiero tener un acuerdo con Dios, pero no quiero seguir su palabra, no quiero ser obediente a su palabra, pues no estoy en acuerdo con Dios, ¿sí? Y muchas veces sencillamente el pecado, muchas veces nuestros errores, nuestras faltas, son dejar de ponernos de acuerdo con Dios, con lo que verdaderamente Él quiere. Y ese primer nivel define todos los niveles que están hacia abajo. ¿Por qué? Porque Dios es lo primero. Y lo miramos desde las áreas que siempre las hablamos en nuestra misión, y el primer área es el área espiritual. Entonces, si tú no tienes bien, como lo dice Pastor Pedro en su libro, el motor bien, pues el resto del carro no va a funcionar. Entonces, el primer nivel de acuerdo tiene que ver con Dios y tú. Y la pregunta para ti es, ¿cómo está ese acuerdo contigo hoy? ¿Estás de acuerdo en todo con Dios, o estás forcejeando en cosas que Dios ya te dijo que deberías estar de acuerdo, pero no estás? Y como referencia quiero darte Job 22:21 hasta el 23. Dice lo siguiente: sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Tres cosas: sometimiento, paz y la promesa se cumplirá. ¿Sí? Dice que la prosperidad volverá a ti. Entonces, mira, hay cosas que uno tiene que tener en acuerdo con Dios. Yo leía casualmente ayer para el devocional, decía yo, no quiero hablar del diezmo tan temprano, ¿sí? Pero pensaba esto, eh, eh, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Entonces, cuando dice sométete a Dios, hay cosas que, cuando yo digo Dios primero, es Dios primero, con respecto al dar, por ejemplo. Hay cosas que yo tengo que tener en acuerdo clarísimas. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a dar? Voy a entregar mi diezmo, voy a entregar mis ofrendas, voy a entregar... ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Porque es que ese tema conecta mi relación con el dinero. Y si yo no tengo claro quién es primero, entonces el dinero va a empezar en algunos a forcejear para ocupar el lugar de Dios. Entonces, eso es lo que hacemos finalmente cuando uno decide dar. Sí, seguramente hay otro tiempo para profundizar en este tema tan complejo a veces y tan contradictorio en muchas cosas para muchas personas. Pero para aquellos que tienen una relación con Dios, que han entendido someterse a Dios, pues eso es primero, no tiene vuelta, ¿sí? Y hay cosas elementales que tienen que ver con todo lo demás. Si yo no pongo a Dios primero en todo lo demás va a tener una contradicción allí. Por eso creo que Job en su oración dice, sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad. Acepta la enseñanza que emana de su boca. Ponte de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Estás caminando de acuerdo con la palabra de Dios? Grábate sus palabras en el corazón, ¿sí? Ese es un acuerdo. Grabarse las palabras de Dios en el corazón. Y el versículo 23 dice, si te vuelves al Todopoderoso, y aquí quiero hacer una pausa, porque seguramente tú estás caminando con Dios. Todos caminamos de cierta manera convencidos de que Dios está ahí, pero estamos distantes. Estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, corriendo por una situación, por una enfermedad, por alguna circunstancia,
Y Dios está diciendo hoy, vamos a ponernos de acuerdo, pero necesito que vuelvas a mí. Necesito que me hables, necesito que me escuches, ¿sí? Si te vuelves al Todopoderoso y alejas de tu casa la maldad, serás del todo restaurado. Y aquí hay dos cosas bien importantes, ¿sí? Volverá la prosperidad y seremos del todo restaurados. Cuando Dios es primero, todo lo demás debería poder estar en orden, ¿sí? Ayer casualmente atendí a una persona que me decía en una circunstancia que está viviendo, pero pastor, cuando yo me voy, busco la palabra, oro, siento paz. Y yo decía, pues definitivamente es la confirmación de que tú no estás enfermo, tienes un problema espiritual que hay que batallar definitivamente poniendo a Dios primero en oración, en ayuno y en todo lo demás. Primera de Juan 5:14 dice lo siguiente: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, escuche, Dios oye todas nuestras oraciones, puede que no responda todas, pero Él escucha todo lo que tú oras, ¿sí? Por eso es que me encanta alguna conclusión que en algún momento podemos decir, y es que Dios no necesita que tú ores. Él es soberano, puede hacerlo y lo va a hacer, ¿sí? El problema es que tú sí necesitas orar, porque necesitas estar cerca de Él para discernir su voluntad, conocer su voluntad y aceptar finalmente ese acuerdo con Él de sus designios, ¿sí? Nos tenemos que conectar allí. ¿Listo? Dice, y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. ¿Conforme a qué? A su voluntad. Porque es lo que hemos pedido conforme a su voluntad, es una promesa que Él va a cumplir. Pero aquello que hemos pedido por fuera de su voluntad, sin acuerdo con Él, pues evidentemente no lo vamos a recibir. Y por eso el primer nivel de acuerdo que toda persona debería tener resuelto es su acuerdo con Dios. Ya decidiste por Dios. Yo quisiera detenerme acá tal vez, porque seguramente has estado distanciado o te conectas acá desapercibidamente en estas plataformas y te encontraste con esta prédica de hoy, te llamó la atención y hoy necesitas ponerte de acuerdo. Entonces quiero invitarte a hacer esta oración, a que le digas a Dios allí, Señor Jesús, yo hoy quiero ponerme de acuerdo contigo. Yo hoy te recibo en mi corazón, te acepto en mi corazón como mi único Señor y restauro mi relación contigo porque quiero estar de acuerdo con lo primero y más importante en mi vida. Te reconozco, Señor, en cada área, especialmente en aquellas donde he intentado hacerlo en mis fuerzas y no he visto ni la prosperidad ni tu restauración. Te entrego mi vida, mi corazón y te recibo y te acepto como mi único Señor y mi Salvador. Hoy quiero comenzar este día estando de acuerdo contigo, estando de acuerdo con tu palabra para obedecer conforme y someterme a ti conforme lo que tú me has dicho. Hoy atesoro tu promesa cuando tú nos dices que nos sometamos a ti y resistamos al enemigo porque él huirá. Hoy creo, Dios de los cielos, que mi corazón, mi mente, mi alma están de acuerdo contigo, con tu instrucción y con tu voluntad que es buena, agradable y perfecta para mi vida. Amén y amén. Bueno, hoy diferente, ¿listo? Nivel número 2, mis relaciones principales, prioritarias, ¿sí? Recuerda, lo primero, gracias Adriana ahí por estar reposteando cada punto. Bueno, eh, el nivel número 2 de mis relaciones tiene que ver con mis relaciones prioritarias. Entonces recuerda, si yo lo miro desde prioridades, primero Dios, segundo, si soy casado, mi esposo, mi esposa, si soy soltero, mis padres, sí, mi relación de parentela. Si lo tercero debería ser mi trabajo a nivel de prioridad y también mi relación con estas áreas, ¿no? Lo segundo, lo tercero son mi trabajo. Lo cuarto debería poder ser mi iglesia como tal, mi iglesia. Lo quinto debería ser mi parentela. Y lo sexto, por ejemplo, mi hobby. ¿Sí? El nivel de prioridad, si yo lo pudiera ver jerárquicamente, no funciona así, realmente funcionan dinámicamente. Funciona más como una maquinaria que como una lista de requisitos, así funcionan las prioridades, porque todas van juntas. Hay momentos donde yo no puedo quitar las cosas, yo no puedo coger a mis hijos y ponerles pausa, yo no puedo coger a mi esposa y decirle pausa, quiero hacer otra cosa, no. Es decir, primero Dios, lo demás funciona alrededor de cada área. Pero entonces me refiero precisamente a que el segundo nivel de relación tiene que ver con mi relación prioritaria. En el caso de los casados, en el caso de los padres. Frente a los casados, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:7, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada una a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida.
así nada estorbará las oraciones de ustedes. Si hay un hombre o una mujer que quieren tener dificultades para poder conectarse con Dios, es perder el acuerdo con su esposo o su esposa. ¿Sí? Si lo miramos desde los solteros, ¿qué dice la palabra al respecto de los solteros? Dice, honra a padre y madre para que te vaya bien. ¿Sí? Y yo creo que definitivamente la honra, ¿ya? Y no quiere decir que el casado no tenga que honrar a padre y madre, lo que pasa es que su relación prioritaria cambia. Primero está en sostener la relación con su esposo o su esposa, pero también seguido debería poder honrar a padre y madre y también bendecir y amar a sus hijos, ¿ya? O sea, cada funcionalidad prioritaria es dinámica, no es estática de lista. Entonces, si yo soy casado, mi relación principal como esposo, la palabra me demanda, ¿sí? Ser comprensivo en mi vida conyugal, tratando con respeto a mi esposa, ya que como mujer es más delicada, y así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces yo quiero orar, yo quiero que la voluntad de Dios se haga en mi vida, pero hay un estorbo a la oración en esta área relacional, en la segunda área relacional, y tiene que ver precisamente con estar en desacuerdo con mi esposa. Nota, no quiere decir que yo no puedo estar, no puedo tener desacuerdos, ¿sí? Con mi esposa o con otros familiares o con otras personas o con mis padres, ¿sí? Porque incluso para el desacuerdo hay que estar en acuerdo. Puede que hayan cosas en las que no nos vamos a poner en acuerdo, pero yo tengo que cerrar la brecha del conflicto, tengo que cerrar la brecha que divide. Finalmente eso es el acuerdo. Es que podemos caminar no estando de acuerdo en una postura, pero no tenemos que estar en conflicto, ¿sí? Sino que tenemos una diferencia en algo que lo vamos a hacer diferente. Ahora, en el caso de los esposos, hay desacuerdos que sencillamente nos frenan. ¿Por qué? Porque no podemos actuar. Decisiones financieras, decisiones por fuera del presupuesto, decisiones que tienen que ver con de pronto los hijos. ¿Y qué hay que hacer en el desacuerdo de esposos? Pues orar para que sencillamente podamos hacerlo de otra manera diferente. Creo que por ahí me quedé sin cámara en, en YouTube. Deben un segundito, miramos aquí qué pasó. Creo que hubo un flash ahí raro. A ver si ya está llegando. En Instagram estamos bien. Ya por ahí llegó la cámara. Listo. Listo ahí para que las personas de medio lo coloquen. ¿Ya se ve o no se ve? Sí, ahí. Parece que no. Dame un segundo. Si me están escuchando, déjenme saber que me escuchan. Sí. Me parece que... Vamos a ver por acá. Listo. Si me escuchan ahí por allá, por acá me están viendo también en Instagram. Vamos a ver qué pasó porque aquí hubo un problemilla aquí de conexión. Sonó raro. El audio está bien. Bueno, entonces vamos a seguir ahí con audio. A ver cómo nos va. ¿Listo? Porque parece que no tenemos cámara. Bueno, sigamos aquí. ¿Listo? Entonces, les decía, ese segundo nivel de relación tiene que ver relación esposa, nivel de prioridad, y relación padres. Y seguramente de ahí en adelante, ahorita lo vamos a ver, el otro tipo de relaciones. Pero este nivel 2 dice Efesios 5:3, en todo caso, en referencia a las esposas, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo, ¿sí? Tiene que ver precisamente con esto, con poder mantener esta relación bien. ¿Por qué? Porque esa relación, la relación de honra con mis padres, si quiero colocarlo, no es literal como lo dice acá, pero la relación de honra con mis padres define mi bendición. Y la relación de respeto y amor entre esposo y esposa define la respuesta a mis oraciones. ¿Sí? O sea, es bien interesante cómo la palabra de Dios nos lo muestra de esa manera. Y cómo nosotros definitivamente pues debemos conservar este nivel de relación. Vamos al tercer nivel de relación. El tercer nivel de relación tiene que ver con la restauración de mis relaciones con otros. Si lo miramos en prioridades, y lo quiero conectar ahí en esas dos prioridades siguientes, el trabajo, la iglesia, ¿ya? Y mi parentela, que son las otras relaciones que yo debo cuidar. El apóstol Pablo exhorta en 1 de Tesalonicenses 4, versículo 10, algo muy importante. En efecto, ustedes aman
a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Dios nos exhorta en este tercer nivel de relación a procurar amar a otros, que están a mi alrededor, mi parentela, mis amigos. Dios nos ha llamado a amar, ¿sí? Y dice, a procurar vivir en paz con todos, ¿sí? En paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. En medio de todas las cosas, Dios nos está haciendo un llamado aquí a la pacificación. Nos hace un llamado precisamente a estar bien con los que dependen y están a mi alrededor, ¿sí? El cristiano, el hijo de Dios, debería poder tener un tipo de relaciones que siempre están procurando estar en paz. A mí me debería, digo yo, a mí me debería picar si yo tengo una situación con alguien. ¿Por qué? Porque esto me separa de cierta manera en mis relaciones, de mi relación con Dios. Y la palabra lo exhorta muchas veces, Hebreos 12, 14, 16. Busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. ¿Y qué está diciendo la palabra acá? Que no guardamos rencor. ¿Que qué hacemos? Perdonamos. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la intención en este tercer y en el anterior tipo de relación también, evidentemente, partimos de la base de la relación básica padre-hijo y también entre esposos, ¿sí? Del amor, del respeto, pero en este tipo de relaciones es muy importante entender que en lo que respecta a nosotros es importante atesorar la palabra cuando nos dicen lo que dependa de ti, el apóstol Pablo dice, procura estar en paz con todos. En Efesios 4:30, la palabra dice lo siguiente, no agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandone toda amargura, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y esta parte del acuerdo es vital porque sencillamente nos confirma que nosotros debemos procurar la paz, pero la paz es imposible sin el perdón. Si tú lo miras, nosotros vivimos en una sociedad, vivimos en una nación que ha procurado hacer la paz, pero la paz del hombre evidentemente es imperfecta, pero es imposible hacer paz sin perdón, pero también es imposible hacer paz sin justicia, ¿sí? Sin embargo, llega una etapa donde yo sencillamente tengo que perdonar y tomar una distancia de lo que definitivamente no va a poder pasar en la justicia. Porque en lo que dependa de mí yo procuro la paz, pero hay momentos que otros no la van a procurar y van a seguir insistiendo en dañar y van a seguir insistiendo en dañarme. Entonces ahí llega un momento y yo trazo una línea, porque yo ya te perdoné, pero no me la puedo pasar perdonando de toda la vida, porque ya tú tienes que tomar acciones y porque ahí es donde ya tengo que separarme de este punto. Y este tercer punto tiene un 3.1 muy importante, porque es el que genera, muchos de estos generan definitivamente que estas relaciones parentales, laborales, eclesiásticas, tengan que ser restauradas. Y tiene que ver precisamente con la relación de propósito, de proyectos, o digámoslo en un lenguaje un poco más evangélico, de yugo. Porque definitivamente hay relaciones en yugo desigual. Y la palabra es muy clara cuando dice en 2 Corintios 6:14, no formen yunta con los incrédulos, que tienen en común la justicia y la verdad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Entonces hay relaciones que yo ya tengo que romper definitivamente. ¿Por qué? Porque yo no estoy para algunas relaciones. Y hay algunas relaciones de propósito. Y si me devuelvo en estas yo no puedo tener una relación matrimonial donde no hay un yugo igual, donde no pensamos medianamente lo mismo. Miren, en el ejercicio de prematrimonial, que ahorita lo hago también con matrimonios que habilitamos a veces cosas, ¿sí? Es el ejercicio de expectativas y de saber qué espera cada matrimonio. Y es increíble que un matrimonio se construya sin conocer las expectativas. Es increíble que yo llegue 5 años, 10 años de matrimonio y haya una pareja discutiendo en si pueden tener o no tener hijos, cuando eso era esencial y básico desde el principio, desde el acuerdo.
porque eso es el decidir tener o no tener puede convertir una relación en un yugo desigual, porque yo tengo una visión de los hijos y tú tienes otra. Entonces hay cosas en las que las relaciones que yo no puedo estar en desacuerdo. En los negocios, hay negocios de cómo tú manejas un negocio, como yo lo manejo, que me ponen en yugo desigual, ¿sí? O igual, ¿ya? Y ahí la palabra me exhorta claramente. Y ahí sigue diciendo el versículo 15, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Dios, el apellido de Dios, ayer lo veíamos en Experiencia Bíblica en Comunidad, en el libro de Nahum, dice Dios, uno de los apellidos de Dios es el Dios celoso, ¿sí? Entonces hay relaciones que no me convienen y hay relaciones en las cuales yo necesito aclarar y estar muy en acuerdo. Cuando una persona va a tomar una decisión de un negocio, y esto evidentemente daría también para otro devocional, tiene que ver con quién me asocio, tiene que ver con quién yo entro, ¿sí? A coincidir. Porque hay empresarios que han arrancado con una muy buena voluntad porque éramos amigos, pero él definitivamente tiene otra corriente de principios y cuando llega el cruce del crecimiento se vienen los problemas. ¿Por qué? Porque de pronto cuando no hay nada, solo hay un sueño, somos todos soñadores, pero cuando ya hay que repartir utilidad, dineros, entonces ahí ya creo que ya dejamos los soñadores y vamos a una realidad que no manejamos igual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo hacer nada en el mundo. Yo te digo siempre, mire, yo creo que la palabra es clara cuando dice no somos de aquí, pero estamos aquí. Hay cosas que vamos a tener que hacer con otras personas. Este tema particular nos llama a estar en acuerdo si yo voy a hacer algo con ellas. Primero con Dios y después con ellas. Porque si yo hago algo de acuerdo con alguien afuera que no está de acuerdo con Dios, pues ya está mal, ¿sí? Y ahí sencillamente tienes que colocar la X, no el check, sino la X, porque salió equivocada, ¿sí? Entonces tenemos que mirarlo de esa manera. Y el nivel, bueno, y esto me lleva sencillamente a entender que mira la pregunta que es contundente, ¿qué armonía tiene Cristo con el diablo? O sea, yo no puedo tener acuerdo con cosas que efectivamente no van de Dios, ¿sí? Y alguien el domingo me preguntaba, porque frente a todos estos temas sociales, políticos, pues se genera mucha controversia. Y cuando exhorto a que nosotros no podemos estar de acuerdo, entonces alguien me decía, pero entonces sí estamos de acuerdo con el otro. Yo le decía, pues puede que no, ¿sí? Porque la capacidad que nosotros debemos tener en este momento es estar de acuerdo con lo que es de Dios y en desacuerdo con lo que no es de Dios, venga de un lado o del otro. Esa debería ser nuestra postura. Y que al final tenemos que decidir, pues tenemos que decidirlo procurando la voluntad de Dios y bajando el reino a nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces lo tenemos que hacer de esa manera. Y esto precisamente me llevaba a comprender este 3.5 de nuestras relaciones parentales, laborales, eclesiásticas y demás. Y este punto del propósito, del acuerdo en mi propósito, en mis proyectos con otras personas, del yugo desigual, me llevaba precisamente al nivel 4, porque el nivel 4 tiene que ver con cuando ya este 3.5 no se hizo bien y lo que está generando es un conflicto, ¿sí? Y genera un conflicto. El nivel 4 tiene que ver el acuerdo con mis enemigos. Y entonces uno dice, pero si es un enemigo, ¿cómo estoy de acuerdo? Bueno, la palabra nos demanda a nosotros estar de acuerdo y hacer lo que nos corresponda, ¿sí? Para hacerlo. La palabra dice, si tú tienes algo en contra de tu hermano, estás sirviendo. Este es uno de los principios. Siempre que me preguntan en Tierra Nueva, ¿qué requisitos hay para servir? Yo le dije, pues los que están en la Biblia, ¿sí? Ser cristiano es el primero. Entonces, cuando vienen dificultades a veces entre matrimonios, entre líderes en la iglesia, yo le digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo le digo, llegó el momento de ser cristianos. ¿Por qué? Porque hay que perdonar, porque hay que confrontar, porque hay que resolver, porque hay que decidir, porque hay que sanar, porque hay que avanzar, porque no nos podemos seguir patinando en el mismo, ¿sí? No podríamos quedarnos allí diciendo, no guardamos rencor, perdonamos, pero no lo practicamos. Y el perdón es, yo perdono y tengo que procesar y seguir adelante. Si no, no es perdonado, sino la decisión es perdono y estoy en el proceso. Entonces yo me puedo encontrar con que las personas me respondan, estoy en el proceso de reconciliación, todavía no soy capaz, pero yo ya perdoné.
¿Cómo te das cuenta de eso? Pues que tú todos los días no estás viviendo en torno al problema, ¿sí? Sino que ya perdonaste y estás viviendo en torno a cómo sanas tus emociones dañadas. Así el otro no haga lo que le corresponde hacer, sino que tú te cuidas a ti. Entonces, en este nivel con los enemigos, Mateo 5:25 advierte y dice lo siguiente: si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra. Con mi enemigo yo necesito poder estar de acuerdo lo más pronto posible. Con aquel que no estoy de acuerdo, con aquel que discutí, con aquel que me está oprimiendo. Yo venía a poder, tengo que llegar rápido a un acuerdo, o de resolución, o de paz, o de distanciamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra me lo dice. Cuando dice que hay un pleito, ¿sí? Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez el guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Es decir, yo tengo, si es mi correspondencia, el arrepentimiento es el arrepentimiento. Si es mi responsabilidad, la confesión, pues es la confesión. ¿Ya? Pero yo debo hacerlo, yo debo procurarlo, yo no debería poder tener ese tipo de pleitos con nadie. Y nos pasa mucho, bueno, no mucho tampoco, pero sucede en algunos momentos en la relación eclesiástica, en la iglesia, porque no hay iglesia perfecta, queremos ser una iglesia saludable, pero somos de carne y hueso y tenemos diferencias. Entonces algunas personas me decían, no, pues es que lo mejor es no hacer negocios con hermanos del reino, hermanos de la iglesia, ¿sí? Porque eso siempre termina mal. Entonces yo te digo, eso es un voto que es falso, es una mentira, y que no debería ser el pensamiento nuestro. Claro, ¿qué hacemos entonces ante ese conflicto? ¿Qué hacemos cuando mi hermano es el que se convierte en mi enemigo? ¿Qué hacemos cuando mi hermano fue el que me quedó mal, el que no me pagó, el que me hizo mal el trabajo porque no debería pasar? ¿Por qué no deberíamos dejar de hacerlo? Y es mi postura. Creo que no deberíamos convertir esa posición en un voto porque es nuestra realidad. Y aunque a veces es más fácil evadir la responsabilidad de confrontar, de decir la verdad, de perdonar, de sanar, de perder algunas veces porque tenemos que practicar lo que Dios nos ha dicho, ¿sí? Pero también de asumir la responsabilidad. Creo que finalmente es ser cristianos. Y pensar que nosotros por ser cristianos no vamos a tener este tipo de conflictos y desacuerdos, es una falsa expectativa, porque seguimos siendo de carne y hueso y seguimos teniendo alma y seguimos teniendo carne, ya que cada vez está más sometida al espíritu. Entonces, por eso yo le digo a las personas, podemos tener entonces hacer negocios entre hermanos y cosas. Yo digo, sí, claro. Sí, pero hay cosas que aplican unos principios particulares para yo poder relacionarme y no terminar haciendo de mi hermano mi enemigo, ¿sí? Y tiene que ver con expectativas claras, con proyectar la verdad, con mirarlos todo el panorama, con tratar de mirar qué es lo que va a pasar cuando crezcamos, cuando hagamos esto, qué es lo que pasa si tú no me cumples, ¿ya? Y cuando tú no cumples, pues que tú tengas la capacidad de arrepentimiento de decir, no te cumplí, no lo hice bien, ya te lastimé y perdón, pero voy a resarcirlo, y que cuando te van a resarcir tú digas, vale, estoy de acuerdo con que me lo resarzas de esa manera, o no te preocupes, no lo resarzas porque no quiero tener más problemas y yo voy a asumir esta parte, y se vuelve un tema complicado, ¿sí? Pero la palabra nos demanda entonces hacerlo en paz. Y cuando se vuelve la situación conflictiva, cuando se vuelve un enemigo mi relación, la palabra me dice que debo ponerme de acuerdo rápido. Romanos 12:17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Escucha esto. Si es posible y si depende de ti, vive en paz. Ahora, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? Entonces piensa en esto, piensa entre el conflicto de dos cristianos. Ayer escuchaba casualmente estudiando, y me gusta escuchar posturas y otros pastores que son tal vez muy distantes o no de la misma línea doctrinal, digámoslo así. Y de pronto escuchaba a alguien que yo admiro mucho, pero nunca me había sentido tan distante de su postura, porque no la comparto. ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago allí? ¿Sí? Hablo mal de él, no lo digo, yo no. Concuerdo con él en muchas cosas que me apasionan de la palabra y de esto, pero en dos o tres puntos no concuerdo con él. ¿Sí? No concuerdo de esa manera. ¿Qué me dice la palabra a mí? En lo que depende de mí estoy en paz.
porque él tiene el derecho de pensarlo de esa manera, tiene el derecho de poder hacerlo. Y tal vez él haciendo mucho esfuerzo no va a cambiar mi posición también, porque tengo unos argumentos para pensarlo, bíblicos para pensarlo de esa manera. Entonces, cuando veía esta palabra decía, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y creo que un elemento central al acuerdo es el perdón. Otro elemento central al acuerdo es el arrepentimiento. Otro elemento central al acuerdo es la confesión. Porque para yo poderme poner de acuerdo, tengo que ser honesto, tengo que tener expectativas claras, ¿sí? Y para ponerlo transversal, es bueno recordar que nuestras expectativas tienen que ser triple A. ¿Qué es triple A? Que lo que yo espero del otro y lo que el otro espera de mí sea anunciado. Los dos sabemos, yo sé que tú esperas eso de mí y yo sé que es lo que quiero que esperes de mí. Es decir, es dos vías. Eso significa la primera A. La segunda A de las expectativas tiene que ver con que sea asequible, con que aquello que tú esperas en una relación conmigo, ¿sí? Yo lo pueda hacer, porque por habilidad, por capacidad, por mi temperamento, por mi forma, yo pueda hacerlo, ¿sí? Porque tal vez tú esperas que yo me relacione contigo de una manera en la que yo no soy como tal, no es mi esencia, no es como Dios me ha creado, ¿ya? En lo bueno, ¿no? En lo malo, pues evidentemente sí tendría que ser cambiado. Y la última A tiene que ver con que las expectativas sean acordadas. Si tú esperas algo de mí, yo espero algo de ti y no lo acordamos, no es una expectativa real. Y muchos de los acuerdos se destruyen por falta de expectativas claras. Porque tú estabas esperando que yo hiciera esto toda la vida y resulta que el día que no lo hice, tú te enojaste, no lo hice como tú esperabas, pero yo no sabía que tú pretendías que yo lo hiciera así toda la vida. Entonces, si no son anunciadas, si no son asequibles y si no son acordadas, no son expectativas válidas. Ninguna relación sana funciona sin expectativas claras. Y cuando tú te relacionas particularmente conmigo, el liderazgo, esto, tú me vas a escuchar muchas veces diciéndote, mira, lo que yo espero es esto, esto, esto. Ah, estamos en el aprendizaje y en la construcción. Y lo que muchas veces puede pasar es que asumamos que ya entendemos esa expectativa. Es un gran error asumir, es un error de la comunicación y es un error de las relaciones. Es mejor preguntar. Por eso me encanta la gente que se vuelve y dice, usted lo que me está diciendo es esto y esto, y puede sonar fuerte a veces, pero yo amo eso porque yo digo, no, eso no era lo que yo quería decir, lo que yo quería decir era A, B y C. Y me encanta poder relacionarlo de esa manera. Y creo que alimenta relaciones saludables y relaciones sanas. ¿Amén? Entonces recuerda, hay 4 niveles de relación. El primero, tu relación con Dios. El segundo, tu relación con tu relación prioritaria, esposo, esposa, padres. El tercero, la relación con otros, con la parentela, los proyectos y el yugo igual o desigual. Y el último, mi relación con mis enemigos. ¿Cómo están esas relaciones? Que el Espíritu Santo hoy pueda llevarte un poco a examinarlas y hacerlas. ¿Listo? Tuvimos un daño en YouTube y en Facebook con la cámara. Creo que me escucharon bien los que pudieron y los que van ahí en el camino y todo lo demás. Así que vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo y bueno, a pedirle al Espíritu de Dios que nos ponga en acuerdo con Él primero que todo para poder estar de acuerdo con otros. Amén. Padre amado y eterno, yo quiero darte gracias, Señor Jesús, por este tiempo devocional, por esta palabra, por alimentarnos, por llamarnos a exhortación, Señor, en temas como este, Señor, que son tan difíciles en esta época. Hoy sabemos y entendemos que si no hay acuerdo contigo va a ser muy difícil que haya acuerdo en cualquier otra cosa, Dios de los cielos. Por eso, Señor, nos abrazamos a ti, Rey, te glorificamos, te exaltamos, Dios, y creemos, Padre de los cielos, Señor, que tú vas a obrar en cada acuerdo necesario. Trae un espíritu enseñable para ponernos de acuerdo con tu palabra. Trae un espíritu, Dios de los cielos, que nos permita perdonar, Señor, arrepentirnos y tener relaciones sanas, Señor Jesús, con nuestras prioridades, con nuestra esposa, el esposo, los padres. Crea relaciones de honra, de restauración, padres e hijos, para que estos hijos vean la prosperidad en sus vidas. Crea, Padre precioso, relaciones sanas, Señor, con otros. Trae sabiduría a aquel que está decidiendo una sociedad, aquel que está decidiendo un contrato, la compra de un vehículo, Señor, la compra de una casa, el alquiler de un local, Señor, y que tú pongas el acuerdo, Dios de los cielos, entre ellos, Dios. Que Padre precioso, Señor, todo espíritu de visión sea reprendido en el nombre de Jesús. Y oro por la restauración, Señor, de las relaciones con personas que
terminaron volviéndose o terminamos volviéndonos enemigos, Dios. Y oro para que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor Jesús, venga sobre estas relaciones, Dios. Padre, que en algunos casos donde tenemos que distanciar nuestra relación porque definitivamente el dolor, el yugo, Señor Jesús, que nos está uniendo, Señor, no es igual. Padre precioso, tú nos permitas estar en paz, perdonar y romper con toda raíz de amargura sobre nuestras vidas. No permitas, Señor, que nuestras relaciones edifiquen raíz de amargura, Señor, siembren raíz de amargura, sino por el contrario, tú límpialas hoy, Señor, y anula toda raíz que quiere amargar nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros sueños y nuestros deseos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te alabamos, Rey, te exaltamos y estamos seguros, Padre precioso, Señor, que tú estás en este lugar, estás con nosotros y vas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.